Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Buenas noches a todos. Buenas noches, docente. Sí, se le escucha. Buenas noches. Voy a iniciar tomando asistencia. Por favor, estén atentos. Aguilar Condori. Aguilar Condori. Aguirre Roa. Aguirre Roa. Alarcón Bobadilla. Alarcón Bobadilla. Albornoz Chauca. Buenas noches, doctora. Presente. Albornoz. Buenas noches. Alcahuamán Achinquipa. Alcahuamán Achinquipa. Alves Goncalves. Alves Goncalves, Arana Sánchez, Pres- Arana Presente, Sánchez, docente. buenas noches, Buenas Arapadi, noches. Buenas Arapadi, noches. Buenas noches, profesor. Presente. Arevalo Valles, Arevalo, Calcincalli, Calcincalli, Chavesta Chandubí, Buenas noches, docente. Presente. buenas noches, Chavesta, Chuquimbalqui Sánchez, Chuquimbalqui, Espinosa Ruiz, Buenas noches, doctora presente. buenas noches, Ferrer Saldaña, Ferrer Saldaña, Figueroa Pinche, Figueroa Pinche, Flores Imán, Flores Imán, Gamboa Rojas, Gamboa Tello, González Romero, Grandes Poquioma, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches, Grefa Ashanga, Grefa Ashanga, Hernández Escurra, Doctora, buenas noches. Presente. buenas noches, Guamán Guamán, Guamán Guamán, Jorge Mancilla, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches, Lalangui Vances, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches, Lanza Álvarez, Lanza Álvarez, Lucio Carranza, Lucio Carranza, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches, Maldonado Jaimes, Buenas Maldonado noches, doctora, Jaimes, presente. buenas Maldonado noches, presente. Malpartida Patasca, Malpartida Patasca, Méndez Portales, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches, Diego, Mujisaca Maita, Mujisaca Maita, Muñoz García, Presente. Muñoz García, buenas noches, Jorge Luis, Ojeda Puma, Presente, Ojeda doctora, buenas Puma, noches. buenas Presente, noches, doctora, José buenas noches. Eduardo, buenas noches, Paco Cari, Paco Cari, Pacheco Villanueva, Palomino Aguilar, Panibra Pilco, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches, Palomino Castillo, Párraga Vila, Párraga Vila, Peña Vázquez, Buenas noches, doctora, presente. buenas noches, Perales Acuña, Perales Acuña, Pereda Bocanegra, Pereda Bocanegra, Poco Cuno, Poco Cuno, Quispe Wilca, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches, Reyes González, Reyes González, Ríos Mar, Ríos Mar, Rojas Fernández, Docente, buenas noches. Presente. buenas noches, Tarqui Cuba,
Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Torres Romero, Trujillo López, Trujillo López, Urcia Casas, Urcia Casas, Valle Valcárcel, Valle Valcárcel, Vargas Onque, Vargas Onque, Velasco Leva, Buenas Velasco. noches, doctora. Presente. Buenas noches, Angeli. Samudio Castro, Zurita Manzanares. Bien, chicos. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Voy a compartir la PPT. Un segundo. Las personas que ingresaron un poquito después de lo que he llamado lista, por favor, ya saben, escriben al chat. Me llamó último docente, ¿qué tal? Muy buenas noches. André, buenas Presente, noches. Andrés Sí, te Mig. llamé. Ok, te considero André. Gracias, docente. Bien, chicos, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy, ¿sí? Em, el día de hoy vamos a ver los orígenes, característica, bueno, parte dogmática y parte orgánica de nuestra Constitución, los derechos también fundamentales y vamos a hablar acerca también de los derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Que está dentro de lo que es todo el régimen económico. Iniciamos igual con esta actividad. Imagina, nos dice, imagina que mañana desaparece la Constitución de 1993. No hay normas que diga quién gobierna, qué derechos tiene la gente, ni cómo se organiza el país. Desaparece entonces la Constitución, por lo tanto también digamos que la gente queda desorbitada, ¿verdad? ¿Quién nos gobierna? ¿Cómo nos organizamos como país? ¿Quién va a defender nuestros derechos? ¿Quién debe garantizar nuestros derechos, ¿verdad? Entonces aquí hay un par de preguntas que nos dice, primero, ¿qué crees que pasaría? Y segundo, ¿qué consecuencias tendría en tu vida y en la sociedad? Analizamos, por favor, qué pasaría si es que desaparece la Constitución. ¿Alguien que desea participar? Nota de participación, ¿quién desea? Nadie, ¿verdad, chicos? Ustedes hay que obligarlos. Doctora, si desaparece la Constitución Hombre, del noventa y chao. tres, tendríamos la Constitución del 84, ¿no? Tendríamos la, Constitución del 84, ¿no? ya, pero nos dice que hay que pensar que no hay ninguna norma que nos pueda gobernar. Desaparece la Constitución, no tenemos ninguna norma. Sería un caos, ya, señorita, doctora. Claro, sería ahí de repente nuestra vida, tanto personal, familiar y hasta hablando en la sociedad, un En todo, caos, claro, dice un por caos, ahí claro. el compañero Samuel, ¿verdad? Muy bien, Samuel, gracias. Jorge, Doctora, considero que al igual que en nuestro hogar, nuestra familia, eh, siempre existen normas, ¿no? Desde ahí sacamos la conclusión que una sociedad actual, civil, debe estar basada en normas que establezcan una convivencia pacífica, ¿no? Ya que para eso están creadas las normas. Y al no tener, digamos, la Constitución, que es la base madre de todas las leyes, entonces
no habría una disciplina, un régimen para poder tener una buena convivencia ciudadana, ¿no? Entonces, yo considero que al desaparecer esta constitución, wow, es un caos, como lo dijo el compañero también, un caos total. No Muy tendríamos, bien. para empezar, nuestros derechos y nuestros deberes también están estipulados dentro de la constitución. Entonces no habría, para mí no habría una buena convivencia. Muy bien, Jorge, gracias. Brian, te escuchamos. Sí, ¿qué pasaría si desaparecería la Constitución del 93? Implicaría un vacío legal y normativo absoluto que tendría graves consecuencias como la ausencia de autoridad y gobierno legítimo, o desprotección de derechos y libertades, o una desorganización social y jurídica, aparte de una inseguridad y falta de confianza, señorita. Muy bien, Brian, gracias. ¿Y Jorge Luis? Sí, A ver, doctora. Jorge En Luis, te cuanto escuchamos. a el planteamiento que indica la pregunta, existe en el curso de ideología política, seguimos justamente la concepción de un Estado fallido. Nos habríamos convertido en un Estado fallido, pero a la vez también digamos, por... Bien, Jorge, gracias. Un estado fallido, ¿verdad? Por ahí comenta Jorge. Diego Alonso, te escuchamos, Diego. Sí, doctora. Bueno, en este caso no habría una correcta organización social y política, ¿no? Y yo creo que más toda la sociedad se regiría en la costumbre, ¿no? Eso es lo que yo considero. Muy bien, Diego. Gracias. Por ahí él hizo, digamos, prevalecer la costumbre. Bien, chicos, gracias a los que han participado, ¿no? Y hemos coincidido, creo, que si desaparece la Constitución, pues del 93, el país ingresaría automáticamente en una gran crisis, ¿no? Porque sabemos que nuestra Constitución es la norma más importante que tenemos, ya que organiza a a nuestro Estado y también es la que protege los derechos de nosotros las personas. Por lo tanto, pues por ahí habría desorden político, ¿no? No tendríamos claro quién tiene el poder, eh, cómo pueden funcionar también, ¿no? El Congreso, poder ejecutivo. Y las personas, pues, quedarían, digamos, o los derechos de estas personas quedarían en riesgo, ¿verdad? Ya que sin reglas claras, ¿cómo sabemos quién podría proteger esos derechos, ¿no? Aumentarían quizás abusos, conflictos, y también aquí un tema importante es que quizás podría afectar hasta la economía, ¿no? La economía aquí también podría verse afectada, ya que las empresas y los ciudadanos en general pues tendríamos esa inseguridad sobre las leyes y el manejo del país. Diaria, sin una, digamos, si es que desaparece, ¿no? La Constitución del 93. Entonces, en nuestra vida, chicos, diaria habría una gran incertidumbre, ¿verdad? La sociedad, vamos a decir, se volvería más inestable, habría mucha preocupación entre las personas hasta que, bueno, pues se pueda crear una nueva constitución o nuevas normas, nuevas reglas que puedan indicar cómo se debería organizar nuestro país. Y antes de hablar acerca de la utilidad del tema del día de hoy para ustedes como futuros abogados, un segundo, chicos. Aquí tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles fueron las ideas más importantes de la sesión anterior y dudas de repente sobre la clase anterior, chicos? Revisen sus apuntes. ¿Qué ideas fueron más importantes? ¿Qué abordamos la clase anterior?
¿Quién se acuerda por ahí? A ver unos minutitos para que puedan buscar en sus apuntes. Jorge. Ya, doctora, con respecto a la respuesta que le estaba dando, parece que ha habido un corte de la conexión. Nada más para concluir, estaba hablando sobre las instituciones que rigen en el interior del país o dentro de la nación, pero también existen instituciones internacionales como es la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas con su Carta Política de las Naciones Unidas. Esas instituciones serían las que podrían intervenir en este caso de Las no que existir. podrían intervenir para, digamos, evitar, ¿verdad?, de que nuestra sociedad se someta a un terrible caos hasta poder promulgar una nueva constitución. Gracias, Jorge. Exactamente. Gracias, Ana. Chicos, de la clase anterior, ¿cuáles fueron las ideas más importantes? ¿Alguien recuerda qué hablamos de la clase anterior? ¿Se olvidaron tan rápido ya? En 2 días creo que han pasado. Hablamos acerca de los orígenes de la constitución política, ¿verdad? Hemos indicado también que la constitución fue elaborada por un Congreso Constituyente democrático que fue elegido a fines de 1992 y que se instala en enero del 93. Se realiza esto después del golpe de Estado que realizó para ese entonces el presidente Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, el texto constitucional, una vez que fue aprobado por este órgano constituyente, fue sometido después a un referente ratificatorio y el resultado sabemos que fue muy a un mal hecho, ¿verdad? Y también comentamos que se cuestionaba en un inicio pues esa validez. Hablamos también acerca de la organización interna de nuestra Constitución, cómo era que se organizaba. Hablamos de los artículos, incisos, literales y párrafos que contiene nuestra Constitución. Y también pues abordamos las características de nuestra Constitución. Chicos, eso es lo que hemos visto la clase anterior. La estructura de la Constitución también, ¿no? Preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, apéndice. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, vamos a revisar, vamos a hablar del contenido de nuestra Constitución, tanto título 1, título 2, y acerca de los derechos fundamentales. Utilidad, entonces, ¿por qué será útil el tema del día de hoy? Vamos a poder responder ciertas preguntas, chicos. ¿Ya? Vamos a conocer, va a ser de utilidad para ustedes porque vamos a conocer la parte dogmática y cuál es la parte orgánica también que la contiene, ¿no? Y cuáles son los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Entonces, aquí hay dos preguntas. Primera dice, ¿sabías que nuestra Constitución tiene una parte dogmática y otra parte orgánica? ¿Sabían eso, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Saben qué derechos fundamentales consagra nuestra Constitución? Cuando hablamos de la parte dogmática, hay que tener en cuenta que esta es la parte donde se van a reconocer y se van a proteger nuestros derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas. Así que aquí se van a encontrar derecho a la vida, a la igualdad, a la expresión, derecho a la salud, al trabajo, ¿no? Y hablamos de una parte orgánica, porque esta es la parte, digamos, que va a organizar el funcionamiento del Estado, ¿no? ¿Cómo se divide el poder del Estado? ¿Cuáles son las funciones del poder ejecutivo, legislativo, ¿no? Entre otras.
Entonces, debido a esto, chicos, ¿por qué es importante conocer qué derechos y libertades consagra nuestra Constitución? Pregunta para ustedes. ¿Por qué es importante conocer qué derechos y libertades consagra nuestra Constitución? Ustedes como futuros abogados, ¿por qué será de gran importancia? Elías, muy bien, te escuchamos. Sí, doctora. Yo creo que será importante para eh, impedir o poder cometer actos ilícitos, ¿no? Que si desconoces la Constitución, entonces haces lo que quieres, ¿no? Eh, y el derecho termina cuando empieza el derecho de otra persona, ¿no? Si esta persona no conoce los derechos que están consagrados en la Constitución, pues va a hacer lo que quiere. Eh, Eso sería todo. Ok, Elías, gracias. Ahora tenemos otro compañero que levantó la mano. Elías, igual, Elías Peña, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Este, porque actúa como el manual de regla de la sociedad, ¿no? Y es una parte fundamental para cada ciudadano para poder defender nuestra dignidad. Ese es mi aporte, doctora. Bien, Elías, gracias. Bien, chicos, ¿no? Primero, por ahí lo comentaron los compañeros para poder entender cómo proteger nuestra dignidad, ¿no? Em, Así que, chicos, nuestros derechos nos permiten, ya sabemos, primero defendernos frente a cualquier abuso o injusticia, ¿no? De cualquier poder. Exigir respeto, igualdad y también, pues, saber cómo podemos participar de manera responsable dentro de nuestra sociedad, ¿no? Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, ustedes, estudiantes, conocen los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución y está en capacidad de defenderlos frente a cualquier transgresión o violación a partir de la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora sí, vamos ya con la parte 2 de nuestro tema acerca de lo que es la Constitución peruana. Y el día de hoy ya vamos a hablar acerca de los derechos fundamentales y los regímenes económicos, sociales y culturales, ¿no? Derechos fundamentales en la Constitución de 1993. ¿Cuáles serán esos derechos fundamentales, chicos? Vamos a analizarlos. Podría pensarse que la Constitución contiene los denominados derechos fundamentales, ¿verdad? Ahí entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Lo vamos a analizar. Dice en su título 1 de la persona y la sociedad, específicamente en el capítulo 1, derechos fundamentales de la persona, se ha querido señalar que solo son derechos fundamentales aquellos derechos que se encuentran recogidos en el capítulo, lo cual es un error. ¿Por qué indicaríamos que eso sería un error, chicos? Para empezar, hay que entender, ¿verdad? ¿Qué son los derechos fundamentales? Derechos fundamentales, sabemos que son los derechos esenciales que tiene toda persona por el solo hecho de ser humano, ¿no? Estos derechos, ¿qué protegen? Protegen la dignidad. De la dignidad va a partir todo, ¿no? Libertad e igualdad de personas frente a estados y frente a otros. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el derecho a la vida, la libertad de expresión, igualdad ante la ley, ¿no? Y el error más común es que muchas personas creen que solo son los derechos fundamentales los que están escritos en el capítulo de la Constitución. Pero, chicos, eso es incorrecto, porque la Constitución, nuestra Constitución tiene una visión más amplia, ¿ya? Recordemos que los derechos humanos, ¿no? Tenemos aquellos que están dentro del naturalismo, no necesariamente tienen que estar, pues,
en una norma o en una ley como es nuestra Constitución. No necesariamente tienen que estar ahí para que estos sean también reconocidos. El artículo 1 de la Constitución nos habla acerca del fin supremo del Estado de defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Entonces, ¿qué significa eso? Fin supremo, nos dice la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo. O sea, que el centro de todo lo que es el sistema constitucional No sé, pues de la nada, será fue la como persona bien. humana. ¿O quiere ¿Ya? champú? Chicos, por ahí su audio, por favor. Pero tú vas a comer la La torta. bestia Chandubí tiene el audio activado. Mira. Entonces, ¿qué significaba ello, chicos? Que el centro de todo el sistema constitucional, ¿verdad? Mencionaba que era la persona humana. Entonces, el Estado, ¿qué está exigiendo proteger? Proteger la dignidad de la persona, la libertad, eh, todos los derechos que están involucrados a la persona humana. Entonces, hay que tener en claro que la dignidad humana es la base de todos los derechos fundamentales. El artículo 2 enumera una lista larga de derechos reconocidos que no es una relación taxativa de derechos. Por el contrario, se trata de una norma abierta que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 3 constitucional. El artículo 2, chicos, menciona muchos derechos, ¿no? En el artículo 2 tenemos la vida, la identidad, la igualdad, la libertad, el honor, entre otros. Hablamos también hasta de propiedad. Pero aquí hay que tener en cuenta que esta lista no es cerrada, ¿no? No significa que solamente existan esos derechos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Y el artículo 3 nos dice que se refiere a los derechos implícitos. No están excluidos los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o los que se fundan en la dignidad del hombre. Tales derechos no consagrados, los de naturaleza análoga y los que se fundan en la dignidad del hombre, tienen rango constitucional. Entonces, cuando hablamos de derechos implícitos, hay que entender, ¿no? Que el artículo 3 señala también que existen derechos que no están escritos expresamente. Ya, no están escritos expresamente. Y eso era lo que les comenté, ¿no? Em, el hecho de que estos derechos no estén escritos no significa de que el Estado no los deba promulgar, respetar. Tenemos, ¿no? Aquellos derechos que son parte del naturalismo y también derechos que nacen entonces de la dignidad humana. Por lo tanto, hay que tener claro que los derechos implícitos son aquellos que no aparecen literalmente en nuestra Constitución, pero que igualmente tienen protección constitucional. ¿Ya? Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente saludable, ¿verdad? Todos tenemos derecho a un medio ambiente saludable. Em, Esto es parte de esos derechos que no se han reconocido, digamos, o que no han sido declarados en nuestra Constitución, pero que de una u otra manera son reconocidos y han sido reconocidos ya por el Tribunal Constitucional, ¿no? Recordemos que nosotros nos encontramos ya en una tercera generación si hablamos de derechos humanos, ¿no? Son tres generaciones y se habla de una posible cuarta generación que tiene que ver todo con lo que es el medio informático. Eh, pero ya estos derechos humanos en tercera generación, y vuelvo a indicar, hay que tener en claro que no necesitan estar plasmados en la Constitución para que puedan ser reconocidos o respetados. Por lo tanto,
Nuestra Constitución reconoce derechos escritos, sí, son los derechos fundamentales, pero también protegen derechos que no están escritos, pero recuerden, nacen de la dignidad humana, ¿ya? Por lo tanto, hay que indicar que nuestra Constitución no es una Constitución cerrada, sino que digamos que es como un catálogo que está abierto, ¿no? En defensa de nuestros derechos fundamentales, aquellos que nacen siempre con la dignidad humana. Siendo ello así, nos dice todos los derechos consagrados en la Constitución, que es norma fundamental, tendrán también esta categoría. Los derechos del capítulo 2 del título de los derechos sociales, económicos, son también fundamentales por estar consagrados en el texto constitucional. Entonces, chicos, nuestra Constitución como norma suprema del Estado, ¿verdad? Todos estos derechos reconocidos en ella tienen un carácter fundamental, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente son fundamentales los derechos civiles, ¿verdad? Sino también son los derechos sociales, económicos y políticos. Vamos a hablar igual del capítulo 2, ¿no? Del título 1, pues, que reconocen derechos como aquí lo que se buscaba y con la evolución de la sociedad, ¿no? Esto aparece en la segunda generación. Cuando hablamos de derechos económicos sociales, aparece en una segunda generación de derechos humanos y hablábamos ya de derechos colectivos que favorecía a un grupo de personas o a la sociedad. Entonces, por aquí mencionamos lo que es el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la protección de la familia. El artículo 1 de la Constitución. Fin supremo del Estado, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, ¿no? Lo mismo que los derechos señalados en el capítulo 3 de los derechos políticos. El artículo 3 se refiere a los derechos implícitos. No están excluidos los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o los que se fundan en la dignidad del hombre. Esto creo que lo hemos visto y se está repitiendo. A ver, un segundo. Sí, este artículo 3 ya lo hemos analizado. Así, los derechos y principios de función jurisdiccional recogidos, aquí hubo un error, chicos, en la PPT, tiene un error. Em, del título cuarto de la estructura del Estado como debido proceso, la debida motivación de las resoluciones, la pluralidad de instancias, entre otros, son derechos fundamentales, ¿no? Hablamos del título cuarto también, que es lo que podemos aquí encontrar. Entonces, vamos a analizar un poco. Derechos políticos, no se olviden, creo que aquí han abordado temas del título uno. Ya estamos en el título 2, ¿verdad? Acá hablamos del capítulo 2. Sí, ahí había un error de tipeo, ¿ya, chicos? Entonces, cuando hablamos de estos derechos implícitos, ya sabemos que reconocen derechos de naturaleza análoga, derechos que no son mencionados y aquellos que nacen con la dignidad humana. ¿Bien? Y derechos fundamentales en la función jurisdiccional. La Constitución también reconoce los derechos que son fundamentales dentro de lo que es la administración de justicia, ¿verdad? Por ejemplo, un debido proceso, un derecho de defensa, pluralidad de instancias. Estos sí aparecen sobre lo que es, digamos, aquellos derechos fundamentales, ¿no? Que son iguales para todos. Por ejemplo, a ver, chicos, pregunta, ¿el derecho al voto es un derecho fundamental? ¿El derecho al voto será un derecho fundamental? Sí, no, No, doctora. no es un derecho fundamental.
No, porque los derechos fundamentales son inherentes a la vida humana. Ya. Sí, doctora. ¿Quién dijo sí por ahí? Jorge, ¿sí o no? Sí, Y doctora, el derecho al voto es un derecho fundamental. ok. Este derecho al voto, digamos, es reconocido por la Constitución. Sí está reconocido por la Sí, Constitución el ¿verdad? derecho al sufragio. Sí, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, por ahí, miren, aunque el derecho a voto, y algunos por ahí me indicaron que no es fundamental, ¿no? ¿Por qué dirán que no es fundamental? Porque quizás no está reconocido en el capítulo 1, ¿cierto? Y lo hemos indicado. Nuestra constitución es cerrada, chicos, ¿ya? Digamos que hay derechos que igual son reconocidos y lo han reconocido también el Tribunal Constitucional. Entonces, vamos a decir que el derecho a voto sí sería fundamental porque está igual reconocido, ¿no? De cierta manera por nuestra constitución, ya que protege la participación democrática de nosotros como ciudadanos. Entonces, el derecho a voto sí sería considerado un derecho fundamental. Em, todos los derechos reconocidos por la Constitución tienen carácter fundamental. Los derechos también sociales, económicos, políticos también son fundamentales, chicos, ya, también son derechos fundamentales. El artículo 1, volvemos a repetir, coloca la dignidad humana como base del sistema constitucional, ¿sí? El artículo 3 ya permite reconocer estos derechos que son implícitos. Y aquí se puede reconocer como el derecho, por ejemplo, como el debido proceso o la motivación de resoluciones, hay que indicar que también pues, son derechos fundamentales, ¿no? Todos tenemos derecho a un debido proceso, sí, ¿verdad? Todos tenemos Sí, derecho a un doctora. debido proceso, que eso implica ser escuchado, presentar pruebas, contar con un juez que sea imparcial, recibir una decisión motivada. Capítulo 2, título 1, se incorporan los derechos aquí económicos y sociales, que con esto vamos a completar lo de la PPT anterior. Aquí, chicos, se establecen garantías para la promoción del empleo, derecho al acceso a la salud, educación, seguridad social, entre otras. Con la evolución de los derechos humanos, es que, digamos que en una primera generación se habían reconocido solamente ciertos derechos individuales, ¿verdad? Ya chicos, en una segunda generación y también con el avance de la sociedad es que se logra reconocer los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Son derechos, pues, que ya, como lo indiqué también, em, protege a todo un grupo de personas o a un conjunto de personas o a la sociedad, ¿no? Segunda generación. Y tercera generación ya hablamos, ya ahí vemos involucrada la comunidad internacional, ¿no? Entonces ahora, en los de segunda generación tenemos a los derechos económicos, sociales y culturales y que han sido también reconocidos en nuestra Constitución. Entonces aquí se establecen garantías para promoción de empleo, acceso a la salud, educación, seguridad, entre otros. Los derechos económicos, sociales y culturales son un conjunto de derechos humanos fundamentales que buscan garantizar el bienestar social, económico y cultural de las personas. Estos derechos se encuentran reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se enfocan en asegurar el acceso a necesidades básicas y oportunidades para un desarrollo pleno. El Perú es signatario de dicho tratado y lo ha ratificado, por lo que con sus normas son de aplicación directa en nuestro país y se encuentra obligado a cumplir sus disposiciones, respetar y garantizar estos derechos. Entonces, el Perú es parte, chicos, ha formado parte de este tratado. Por lo tanto, una vez que este tratado ha sido ratificado, ingresa automáticamente a formar parte de nuestro derecho interno, ¿verdad? Así que los derechos económicos, sociales y culturales
son también derechos humanos que buscan garantizar que todas las personas podamos vivir con dignidad y bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque protegen derechos esenciales de la vida, como es el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo, a la cultura, a la vivienda, ¿verdad? Entonces, estos derechos aparecen en el capítulo 2 de nuestro título 1. Ahí se reconocen estos derechos que son relacionados con lo que es la promoción de empleo, el acceso a la salud, hasta hablamos de una seguridad social, de protección de la familia, de nuestros derechos laborales, ¿verdad? Entonces vamos a decir, chicos, que no basta reconocer la libertad individual, sino que el Estado también tiene que crear condiciones para que las personas puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Digamos que estos derechos buscan que las personas vivan con dignidad, no solamente que seamos libres, ¿sí? Si hablamos del derecho a la salud, sabemos que toda persona tiene el derecho de poder acceder a servicios médicos adecuados. Por eso es que esa parte es preocupación del Estado, ¿no? Que todas las personas tengamos acceso a los servicios médicos. Derecho a la educación, también el Estado es el que debe garantizar la educación para el desarrollo de la persona. Derecho al trabajo. Las personas debemos igual tener oportunidades laborales dignas. Y lo que se buscó aquí con el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales es que, bueno, para tener en cuenta estos derechos han sido también reconocidos en la ONU, ¿ya? Mediante el Pacto Internacional, ¿no? Al cual pertenece nuestro país. Entonces el Perú firmó y ratificó ese tratado, ¿no? ¿Qué significa, chicos? Que el Estado debe cumplir esas normas, respetar, garantizar nuestros derechos. No solamente respetarlos, ¿no? Sino hablamos de garantizar esos derechos. Por lo tanto, aquí el Estado no debe vulnerar nuestros derechos, o sea, debe respetarlos y también debe evitar que terceros puedan vulnerar nuestros derechos. Si hablamos de derecho, por ejemplo, a un trabajo laboral digno, entonces el Estado, ¿qué tiene que hacer? Supervisar las condiciones laborales que brindan las empresas a sus trabajadores. ¿Mm? Garantizar, ¿cómo garantiza nuestros derechos? Si hablamos de salud, debe crear de repente políticas públicas para que puedan ser efectivos esos derechos, ¿no? Por ejemplo, construir hospitales, si hablamos de educación, construir colegios para que todos puedan tener acceso a ello. Entonces, chicos, digamos, ¿de qué sirve reconocer el derecho a la vida si una persona no tiene salud, no tiene educación o no tiene alimentación, ¿no? Entonces, los derechos económicos, eh, sociales y culturales, lo que buscan es permitir una vida digna, ¿no? Y un verdadero desarrollo humano. Si tenemos derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Sin educación, ¿podremos hacer prevalecer ese derecho? Sería complicado, ¿verdad? Por eso, chicos, también que hablamos de que ningún derecho está por encima de otro, ¿no? Todos siempre están en el mismo nivel, tienen el mismo valor. Derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación tienen el mismo valor. Ningún derecho es más que otro o puedes sobresalir más que otro, salvo pues en cuestiones o en situaciones de emergencia, ¿no? Como lo fue en pandemia, se restringieron algunos derechos, ¿para qué? Para poder salvaguardar lo que es el derecho a la salud, salvo en situaciones de emergencia. Pero digamos que todos los derechos siempre tienen el mismo valor.
régimen económico en la Constitución peruana de 1993. Nos dice que si bien la Constitución señala que su sistema o régimen económico es el de una economía social de mercado, de sus distintas normas referidas al régimen económico y de propiedad, se desprende que se trata de un sistema de economía liberal. Y el rol del Estado es accesorio en la economía y se garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, incorporándose reglas como la de los contratos ley. Y se establecen mecanismos para asegurar la competencia y la transparencia en los mercados. El régimen económico, chicos, es, digamos, el conjunto de reglas que nuestra Constitución establece, ¿no? ¿Para qué? Para entender, para tener conocimiento, ¿verdad? De cómo funciona la economía. ¿Cuál es el papel también que cumple el Estado? ¿Cuáles son las libertades económicas de las personas y de las empresas, ¿no? Es, digamos, en otras palabras, la forma en la que la Constitución está organizando la actividad económica del país. ¿Por qué hablamos de una economía social del mercado, ¿no? Porque existe libertad económica. Las empresas pueden producir, pueden comercializar libremente. El Estado aquí, esto, ¿podría intervenir? Sí, ¿no? El Estado interviene, pero ¿para qué? Para que pueda proteger también el bienestar social. Entonces, hablamos de un sistema aquí liberal porque aunque nuestra Constitución hable de una economía social del mercado, ¿no? Entre comillas, sabemos también que muchas, pues, de las normas muestran las características de cómo es una economía liberal, ¿no? Entonces, en un sistema, eh, predominará la iniciativa privada, sabemos que existe la libertad empresarial. Em, Cuando hablamos también, chicos, de libertades económicas, tenemos libertad de empresa, ¿no? ¿Qué significa hablar de libertad de empresa? Toda persona puede crear, puede dirigir negocios, ¿no? Libertad de comercio, aquí se permite comprar y vender libremente. Libertad de industria, ¿no? Las personas podemos desarrollarnos en las actividades productivas que queramos, ¿verdad? ¿Y qué son los contratos ley? Que también lo mencionamos aquí en la PPT, ¿no? Los contratos ley, ¿no? Dice. ¿Qué será el contrato ley? Aquí el contrato ley, chicos, son acuerdos, ¿ya? Son acuerdos entre el Estado y particulares que no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado. ¿Qué quiere decir? Unilateralmente hablamos de una sola parte, ¿no? No podrá ser modificado solamente por el Estado. Entonces aquí justamente lo que se busca es la seguridad jurídica, la confianza, ¿no? A esos inversionistas y también se busca tener una estabilidad económica. Entonces, nuestra Constitución del 93 permite que la economía funcione principalmente, chicos, a través de lo que es las empresas privadas. ¿Y el rol del Estado cuál es? El Estado cumple un rol supervisor, ¿no? Y puede participar también, pues, en ciertos casos. Pero digamos que el rol que cumple el Estado acá es más un rol supervisor. ¿Quiénes, chicos, producen mayoría de bienes y servicios en el Perú? ¿El Estado o las empresas privadas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién produce la mayoría de bienes y servicios en el Perú? ¿Es el Estado o las empresas privadas? El Estado. El Estado, dice Elías. Las empresas privadas, doctor. Las empresas privadas. Doctora, las empresas privadas porque aportan todo el movimiento económico en el país y además son más
y el Estado solamente interviene como supervisor, o sea, no tiene competencia con las privadas. De acuerdo a Constitución, por eh, ¿cómo se llama? Las contratos ley, que les garantiza de que inviertan su dinero y van a, y sacan adelante a flote del Perú haciendo validar más nuestra moneda. Bien, gracias, Wilson. Efectivamente, ¿no, chicos? Si es que, digamos, aterrizamos un poco la idea, ¿no? ¿Quién produce mayor bienes y servicios en el Perú? ¿Es el Estado o serán las empresas privadas, ¿no? Aquí también creo que coincido igual con los compañeros que principalmente son las empresas privadas. ¿Por qué? Porque justamente la Constitución favorece la libertad económica, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir, chicos? Fomenta la inversión, crecimiento económico. No solamente pues hablamos de las empresas privadas o de los dueños de estas empresas privadas, sino que las empresas también generan trabajo, ¿verdad? Mayor empleabilidad, hay un crecimiento económico. Tenemos libertad de competencia también, ¿no? De creación de empresas. Aunque digamos que podrían generar desigualdades sociales, eso creo que tampoco lo dudamos, ¿sí? Em, pero para eso está el Estado, ¿no? El Estado tiene ese rol de supervisor. Régimen económico, vamos a analizar por acá, chicos. La iniciativa nos dice privada es libre, artículo 58, ¿verdad? Entonces, nuestra constitución señala que las personas pueden desarrollar actividades económicas libremente. ¿Cualquier persona puede crear negocios? Sí. ¿Puede invertir? Sí. ¿Puede producir bienes? Sí. ¿Cualquier persona puede ofrecer servicios? Sí. El Estado reconoce y también protege esa libertad. Libertad de trabajo y libertad de empresa, comercio e industria, artículo 59. Libertad de trabajo, toda persona puede escoger en qué lugar trabajar, ¿no? Libertad de empresa, las personas pueden crear empresas, pueden administrar sus empresas libremente. Libertad de comercio e industria. ¿Libertad para qué? Para vender productos, para realizar actividades comerciales, para poder producir bienes. Pluralismo económico, artículo 60. ¿Qué será el pluralismo económico, verdad? Aquí digamos que pueden coexistir diferentes formas de propiedad y empresa. Por ejemplo, tenemos empresas privadas, empresas públicas, asociaciones, ¿verdad? Cooperativa. A eso se refiere el pluralismo económico, que la economía no pertenece solo al Estado, ¿no? Ni solo a particulares. Hay un pluralismo aquí económico. Igual tratamiento legal a la actividad empresarial pública o no pública. Aquí, chicos, tanto las empresas públicas como las privadas, ¿qué nos dice? Deben recibir el mismo trato legal, ¿no? O sea, evitar privilegios injustificados. Em, Libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Las personas pueden tener dólares u otras monedas extranjeras. Las empresas pueden indicar que un servicio sea pagado en moneda nacional o no, pues yo empresa B quiero que me paguen los servicios en dólares. Lo podemos hacer, ¿no? Podemos utilizar eso libremente. Tenemos disposición de moneda extranjera y esto también favorece la libertad económica, favorece las inversiones. Actuación subsidiaria del Estado en la economía. El Estado, chicos, entonces no es el principal empresario, ¿ya? La participación que tiene es subsidiaria, nos dice, o complementaria. ¿Qué significa? Que el Estado interviene en la economía solamente cuando existe un interés público, ¿no? O cuando hay una necesidad, pues, nacional. O inclusive cuando hay una falta también de iniciativa de los privados. Libertad de contratación. Aquí igual cuando hablamos de libertad de contratación, las personas tienen digamos, tienen la libertad para poder celebrar contratos, ¿no? Yo puedo decidir con quién contratar.
Yo puedo decidir qué condiciones puedo establecer en un contrato, cómo desarrollo mis acuerdos, ¿no? Que eso también es muy fundamental para la actividad económica. Modelo económico distante de los modelos extremos, planificación centralizada y libre mercado. Digamos que aquí la Constitución peruana no adopta modelos extremos, ¿verdad? No sigue una planificación centralizada total, no sigue, digamos, una economía rígida o socialista, ¿no? Hablamos siempre de la economía social del mercado, ¿sí? Y por último, bueno, el artículo 62, mediante contrato ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. El Estado garantiza la estabilidad jurídica, lo mencionamos, la seguridad para poder realizar inversiones y también tiene que cumplir pues ciertas condiciones, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado también que el Estado no puede modificar los contratos unilateralmente. Chicos, entonces, nuestra Constitución permite, ¿verdad?, que las personas y las empresas Hola, puedan hola, hola. participar libremente en la economía. Mientras que el Estado, ¿qué hace? Tiene un rol supervisor, está él supervisando o también pues puede participar en algunos casos. ¿Puede una persona abrir una empresa en el Perú? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe libertad de empresa e iniciativa privada. Con eso creo que hemos concluido la clase del día de hoy y vamos a dar pase al espacio práctico, ¿ya chicos? Dudas, preguntas, estamos entendiendo título 1, título 2 de nuestra Constitución, perdón, capítulo 1 de nuestra Constitución, hablamos de los derechos fundamentales. Dudas, preguntas, chicos. ¿Vamos entendiendo, chicos? Sí, doctora, está claro. Ok. Entonces, ahora viene su espacio práctico. Yo voy a habilitar las salas. Lo que tienen que hacer, aquí está súper claro, tienen que analizar el capítulo 1 y 3 del título 3 del régimen económico de la Constitución Política del Perú. Y a partir de esa lectura, de ese análisis, van a tener que elaborar un mapa mental que resuma las principales características que tiene pues este régimen económico consagrado en nuestra Constitución. Sí. Chicos, así que ahí les voy a dar unos minutos para que puedan trabajar. Un segundo, por favor. Ahí va. André, listo, chicos, por favor, únanse a sus salas. Docente, disculpe que le interrumpa. Se le escuchó un poco intercortado al momento del trabajo que nos dejó. Hola, André, ¿me escuchas? Sí, docente. Ya, sí, las indicaciones están aquí en la PPT. Lo que tienen que hacer, chicos, es analizar el capítulo 1 y 3 del título 3 que habla acerca del régimen económico. Entonces, analícenlo y a partir de eso lo que ustedes van a hacer es un mapa mental. Nos pide aquí que resuman las principales características de ese régimen.
¿Sí, André? ¿Quedó claro? Sí, docente, todo claro. Muchas Ok, gracias. listo.
Docente. Hola. ¿Escucho? Sí, docente, para pedir participación, a la hora que ya estamos Ya. culminando ya nuestra exposición. Ok. ¿Qué grupo, Jorge? 9, doctora. Grupo 9. Ya, lo tengo en cuenta para que puedan participar primero. Gracias. Ok. Bien, chicos, grupo 9 me indicó ser los primeros. Grupo 9. Sí, docente, comparto. Sí, por favor, pueden compartir. Pueden compartir pantalla. Iniciar, aceptar. Tiene que darme autorización, doctora, porque no puedo. Ya, a ver. Ya está, inténtalo nuevamente, por favor. Ahora sí. ¿Te aprecia, doctora? Sí.
Ya, ya, empiezo mi exposición. Bueno, buenas noches, compañeros docentes. Todos, hoy explicaré el régimen económico establecido en la Constitución Política del Perú, específicamente en los capítulos 1 y 3 del título 3. Bueno, la Constitución adopta una economía social de mercado, lo que significa que existe la libertad económica, pero también la intervención del Estado para garantizar el bienestar social. Entre las principales características podemos observar que destacan la libertad de empresa, la protección de propiedad privada, la igualdad para inversionistas y la libre competencia. Además, el Estado puede intervenir para regular la economía y evitar abusos económicos. En el capítulo 3 también se desarrolla el derecho de propiedad, señalando que este es inviolable y solo puede ser limitado mediante expropiación por necesidad pública y con indemnización. Finalmente, podemos concluir que el régimen económico peruano busca el crecimiento económico respetando los derechos de las personas y promoviendo el desarrollo del país. Muchas gracias, docente. Bien, Jorge, gracias, grupo 9. Otro grupo que desee participar el día de hoy, chicos. Recuerden que luego voy a dejar activo para que puedan subir sus actividades de la semana de las 2 sesiones. ¿Bien? Solo grupo 9 ha participado hoy día. Ok. Vamos entonces, chicos, ya con la parte final de la clase. El día Doctora de hoy. ¿Por ahí quién habló? Eduardo Ojeda, por favor. José Eduardo. Sí, mi compañera creo lo va a subir o si lo puedes poner a... Ah, ¿qué grupo, José Eduardo? Ya, disculpe. Grupo 8, doctora. Grupo 8. Escuchamos, grupo 8. ¿Van a compartir? A ver, un momento, mi compañera lo iba a compartir yo. O lo podría ¿Los exponer. escuchamos? Sí, te escuchamos. Sí, doctora. Adelante. ¿Los escuchamos? Sí, Ah, te ya, escuchamos. ya, bueno. Bueno, régimen económico del Perú. Bueno, tenemos, ¿no? En los fundamentos, fundamentos constitucionales que vienen a ser el régimen económico peruano que se basa en la Constitución y adopta una economía social de mercado. Bueno, esto significa, ¿no? Que existe una libertad económica, pero también participación del Estado para proteger el bienestar de la población, ¿no? Además de esto, se promueve la iniciativa privada, el desarrollo del país y el interés social. En el punto 2 tengo en los principios del sistema económico. Entre los principales principios tenemos la libertad de empresas, la libertad de comercio y la libre competencia. Bueno, la Constitución también protege la propiedad privada y busca evitar los monopolios o abusos económicos, ¿no? Todo esto tiene como finalidad lograr eficiencia y bienestar para la población. Como punto 3, el rol del Estado en la economía. El Estado cumple una función importante, por ejemplo, en la educación, la salud, la infraestructura, el empleo y la supervisión económica. Además de esto, puede intervenir cuando el interés público lo requiera. Su objetivo de esto es orientar el desarrollo económico y social del país. Punto 4. Propiedad privada. La propiedad privada está organizada por la Constitución. Esto significa que las personas pueden usar, disfrutar y disponer de sus bienes libremente. Sin embargo, la propiedad también debe cumplir una función social y respetar la ley. Punto 5. Recursos naturales. En los recursos naturales
pertenecen a la nación. El Estado puede administrar estos recursos y también puede otorgar concesiones para su explotación. Además de esto, su uso debe ser responsable y sostenible para beneficiar al país. Como punto 6 tengo la expropiación. La expropiación solo puede realizarse por necesidad pública o seguridad nacional. Esto debe hacerse mediante ley y siempre con una indemnización justa y previa, ¿no? Punto 7, los objetivos del régimen económico. Los principales objetivos son, ¿no? Promover el desarrollo económico, generar empleos, mejorar la calidad de vida, atraer inversiones y mantener la estabilidad económica. Bueno, no, concluyendo, el régimen económico del Perú lo que busca es equilibrar la libertad económica con la intervención del Estado para poder garantizar el bienestar de la población y el desarrollo del país. Gracias, doctor, eso es todo. Muy bien, gracias José Eduardo, gracias al grupo también. Bien chicos, vamos Solamente somos cerrando. dos en el grupo 8, disculpe, doctora. Solo hemos ¿Qué grupo me participado dos. dijiste? 8. Solo dos, ya, perfecto. Sí, solo dos. Solo dos, ya, no se preocupen, yo los consigo. Muy bien, chicos. Entonces vamos terminando la clase y con la pregunta ¿qué aprendimos el día de hoy? Los grupos que no han participado tienen opción a participar la próxima sesión, por favor. Sandra, tienes la manita arriba, te escucho. ¿Qué aprendimos el día de hoy, Sandra? ¿Qué hemos visto en clase? Doctora, buenas noches. Sí, hemos visto acerca de los Buenas derechos noches. fundamentales. em, Hemos visto también el análisis de hoy que hicimos acerca del régimen económico, em, basado en la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto?, de 1993. Bien, Sandra. Brian. Sí, hoy vimos sobre la Constitución peruana del 93 que establece un marco claro para la defensa de los derechos fundamentales de la persona, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, así como un régimen económico basado en la libertad de empresas y un modelo de economía social de mercado con predominancia liberal. Reconocimos que los derechos fundamentales no solo están en un capítulo específico, sino que toda constitución los protege, incluyendo derechos explícitos e implícitos, que se fundan en la dignidad de la persona humana. Además, comprendimos que el Estado tiene un rol principalmente subsidiario en la economía, promoviendo la iniciativa privada y asegurando condiciones para la competencia y transparencia en los mercados. Es todo, Miss. Muy bien, Brian, gracias. Wilber, te escuchamos. Y contigo vamos terminando, Wilber. Hemos aprendido, como bien han dicho, sobre los derechos fundamentales y sobre el modelo económico que busca la Constitución busca un equilibrio, ¿no? De libertad, de libre empresa para todos los ciudadanos, tanto para empresas extranjeras como empresas nacionales, para que haya un equilibrio, siendo el mismo Estado como si en el que sea supervisor y sea quien supervise y no haya abusos en el mercado, garantizando así un desarrollo en el país y con los peruanos. Y esto es a base de los derechos fundamentales, ¿no? Que no solamente están al principio de la Constitución, sino que están a lo largo y no se quedan ahí. Se van desarrollando conforme va desarrollándose la persona humana. Si se necesitase de un derecho fundamental más, se aplicaría. Gracias. Muy bien, Wilber, gracias. Y Flor Damaris, coméntanos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Bien, doctora, sí, ¿no? Lo que aprendimos el día de hoy, vemos que la Constitución es importante, ya que organiza al país, protege los derechos fundamentales y asegura el respeto de las leyes y así como de la democracia. Gracias, doctora. Muy bien, Flor, gracias. André. Tengan ustedes muy buenas noches, docente, compañeros. Bueno, lo que aprendimos el día de hoy, complementando el régimen económico y los derechos fundamentales, podemos ver que están vinculados porque ambos buscan garantizar una vida digna para las personas dentro del Estado.
el régimen económico basado en la economía social de mercado, tanto como en España y en Perú, que permite la libertad de la empresa, ¿no? Pero con la intervención del Estado para equilibrar desigualdades y promover el bien común, por su parte, los derechos fundamentales como la igualdad, la libertad, la vida, la educación o la salud son la base que protegen a las personas frente a los abusos y asegura su desarrollo integral en conjunto. Tanto como el régimen económico sirve como un instrumento para hacer efectivos esos derechos en la práctica, como por ejemplo, cuando el Estado regula los servicios como la salud, o el acceso al agua, garantizando que no solo exista la libertad económica, sino también la justicia social y el bienestar para toda la población. Bueno, ¿cómo podemos cerrar esta parte? Sería que la economía y los derechos fundamentales se complementan para construir una sociedad más justa donde la libertad vaya de la mano con la dignidad humana. Eso sería todo de mi parte docente. Gracias. Muy bien, André, muchas gracias. Gracias, chicos, a todos los que han participado. Hoy día han estado un poquito más activos. Espero que las próximas sesiones sean igual. Entonces, chicos, para poder culminar, no hay que olvidarnos, digamos, como conclusión, ¿no? Los derechos fundamentales no se limitan únicamente al capítulo 1 de nuestra Constitución, sino que comprenden también derechos sociales, económicos, culturales y políticos que están reconocidos, pues, en todo el texto constitucional. ¿Ok? Con esto hemos terminado. Que tengan un buen fin de semana y voy a dejar mañana más tardar activo para que puedan subir su actividad de esta semana, ¿ya? De las 2 sesiones, las tareas que dejamos por cada sesión. Listo, chicos, nos vemos. Chau, chau, gracias. Ok, doctora, Hasta luego, gracias. docente, cuídese. Hasta luego, doctora.